Queridos financieros, este es el último video que hacemos con relación a jurisprudencia en este momento y vamos a entender lo que es la legitimación para denunciar la contradicción de tesis. Del análisis del artículo específico con relación a la legislación especializada, pues se sabe, ¿verdad?, que la legitimación en este caso para denunciar las contradicciones de tesis se va a ajustar a ciertas reglas y estas reglas, bueno, pues tenemos en primer caso que las contradicciones a las que nos hemos referido van a poder ser denunciadas ¿ante quién? Pues en este caso va a ser ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quiénes lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer los ministros, lo pueden hacer los plenos de circuito, los pueden hacer los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, cualquiera, pues no especifica, ¿verdad?, la legislación, los magistrados de los tribunales unitarios de circuito, en el caso los jueces de distrito, el propio Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Y entonces ahí habrá que saber qué son las partes, ¿verdad?, para la legislación correspondiente, pero estos son prácticamente quienes podrán denunciar, ¿verdad?, en el caso de que se trate de una contradicción de tesis. Naturalmente ustedes van a advertir en el capítulo 4 que se advierte algo a lo que le hemos llamado o le han llamado o se reconoce o hemos estudiado que es la interrupción de la jurisprudencia. Y si analizan el artículo correspondiente van a entender que la jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio. Entonces, ¿cuándo? Pues cuando se pronuncia una sentencia en contrario. En estos casos, pues hay que atender precisamente a la ejecutoria respectiva y así deberán expresar las razones en que se apoye la interrupción y las razones que se referirán a las consideraciones que se tuvieron para establecer la jurisprudencia relativa. Desde luego hay artículo expreso donde ustedes van a advertir que una vez interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva, pues se van a observar las mismas reglas establecidas que para cuando se forma por primera vez una jurisprudencia. Ya en el capítulo 5 van a entender lo que se establece respecto de la jurisprudencia por sustitución y a ese respecto van a considerar desde luego el análisis, ¿verdad?, de lo dispuesto por el artículo expreso y van a ver claramente que la jurisprudencia que por reiteración o por contradicción se establezca, desde luego el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su caso, así como los plenos de circuito podrán ser sustituidas conforme a las siguientes reglas. Y entonces aquí arrancamos con las reglas. Cualquier o cualquiera debería decir, ¿verdad?, tribunal colegiado de circuito, cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición desde luego de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán, y aquí vamos ya con lo que pueden, ¿verdad?, solicitar al pleno de circuito al que pertenezcan, que van a solicitar lo siguiente, que sustituya la jurisprudencia que por contradicción se haya establecido, para lo cual van a tener que expresar las razones por las cuales estiman debe hacerse la sustitución, ¿verdad?, la sustitución de la jurisprudencia que por contradicción se haya establecido. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Lo que van a poder hacer, insisto una vez más para que no se les vaya a olvidar, va a solicitar al pleno de circuito al que pertenezca quien, pues estamos hablando, ¿verdad?, en este caso de cualquier tribunal colegiado de circuito, obviamente en la medida que pertenezca a ese pleno, previa petición, ¿verdad?, motivada en este caso por alguno de los magistrados, y desde luego en el caso concreto y con relación a lo resuelto, pues va a poder hacer eso a su pleno de circuito, es decir, al que pertenezca, va a pedir que se sustituya la jurisprudencia que por contradicción se haya establecido. Entonces la jurisprudencia en realidad se estableció por contradicción, pero ¿qué es lo que vas a pedir? Pues que se sustituya. Entonces, para que pueda haber sustitución, ¿qué debe de haber primero? Pues puede darse el caso, ¿verdad?, de que primero no puede darse el caso, existió primero la contradicción establecida y desde luego pues lo obligatorio es expresar las razones, ¿verdad? A este respecto, bueno, ya del último párrafo de la propia fracción que estamos señalando,
van a ustedes a advertir que para que los plenos de circuito puedan sustituir o sustituyan la jurisprudencia se va a requerir de lo siguiente: de las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. Entonces, ¿qué se va a requerir? Pues será la votación, o será que acudan, ¿verdad? O que voten en ese sentido las 2/3 partes de los magistrados que lo integran. ¿Que integran qué? Pues el pleno de circuito, ¿verdad? Desde luego, del estudio de la segunda fracción van a entender que cualquiera de los plenos de circuito, porque hay muchos, ¿verdad?, previa petición de alguno de los magistrados de los tribunales colegiados que pertenezcan a ese pleno, desde luego, y con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán solicitar en los mismos términos al pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente, dependiendo, ¿verdad?, de la materia, que sustituya la jurisprudencia que se haya establecido, para lo cual expresarán las razones, igual que en el caso anterior, por las cuales estiman debe hacerse, ¿verdad?, la sustitución, y la solicitud que en su caso enviarán los plenos, en este caso de circuito, al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o dependiendo de la materia, la sala correspondiente, pues debe de ser aprobada por la mayoría de sus integrantes. Ya saben, con votación de ¿cuánto? Pues era la votación de 4 y 8, pues sí, ¿verdad? A lo mejor podemos entenderlo en ese sentido. Y así vamos a avanzar desde luego a la siguiente fracción, y van a advertir que en este caso cualquiera de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa petición de alguno de los ministros que las integran y solo con motivo de un caso concreto, una vez resuelto, podrán pues estamos, ¿verdad?, en los casos de sustitución, solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya igualmente jurisprudencia que se haya establecido, para lo cual, igual que en los casos de los tribunales colegiados, igual que el caso de los plenos, ¿verdad?, cada quien se lo va pidiendo a su superior, y en este caso va a expresar igualmente las razones. ¿Quiénes? Pues ya dijimos que cualquiera, ¿verdad?, de los ministros, por las cuales se estima debe de hacerse la solicitud, en su caso enviar a la sala correspondiente, o enviará la sala, en este caso, si se tratara de una situación que se está pidiendo al Pleno, desde luego quien va a enviar va a ser la sala correspondiente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y deberá de ser aprobada en este caso por el Pleno por la mayoría de los integrantes. Y así nos vamos al penúltimo párrafo, de donde ustedes van a advertir que se desprende que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para el caso de que se sustituya una jurisprudencia en términos de lo que ya habíamos dicho, las fracciones segunda, tercera del propio artículo, se va a requerir de la mayoría cuando menos de 8 votos, ¿verdad? Ya lo habíamos señalado, o 4 votos en caso de que se trate de sala. Y así llegamos al último párrafo, y van a advertir que cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución pues no va a afectar, ya lo habíamos señalado igual en artículo diverso, las situaciones jurídicas concretas. Aquí ya no se trata de un caso, un asunto que se esté ventilando, derivadas de los juicios en los que se han dictado sentencias que la integraron, ni la que resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Desde luego, esta resolución se va a publicar, ¿verdad?, y se va a distribuir en los términos establecidos en la ley. Ya habíamos hablado, ¿verdad?, con relación a cómo se va a hacer y ante quién se va a presentar. En el caso de la jurisprudencia, hay casos, ¿verdad?, que se establece que una norma general susceptible de ser impugnada a través de los medios que establece la legislación especializada, para el caso de sustitución o facultad de atracción, pues bueno, habrá que hacerse la correcta interpretación en términos de la Constitución y en términos de los tratados internacionales, y desde luego la interpretación de alguna otra disposición legal. Entonces surgen algunas preguntas a este respecto, y desde luego, bueno, pues ya ustedes podrán, en su caso y en el motivo de que en algún momento se tenga oportunidad de cuestionarlos, pues ustedes ya podrán responder mucho a este respecto. Desde luego, por el momento les agradezco, me pongo a sus órdenes. Saben que soy Alex Paz y que PG Lawyers está para servirles. Que pasen muy buena noche. Este es el quinto video y el último que hago con relación a la jurisprudencia mexicana. Gracias.